lo que le prometimos. Perdón, Willy Cohen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comentaba el título de tu programa, uno de los más escuchados hoy en Perfil Económico, Somos Nosotros. Somos nosotros, sí señor. No le echamos la culpa a nadie. A nadie. En tu panel tenés muy buenos políticos, analistas políticos, muy buenos analistas financieros, Fabián Abadí, el doctor Finanza, que lo escuchamos siempre. Y la pregunta es, con todo lo que escuchás por día, con todo lo que entrevistás por día, dame tu view de la situación. Bueno, yo diría, me parece que, digamos, hay una gran calentura con el dólar. Y esa calentura es en el gobierno y en el mercado. Obviamente, cada uno por sus... No creo que haya una crisis sistémica, digamos. Es decir, creo que sí, efectivamente, la gente compra dólares, puede ser que haya gente que se asusta, desde mi punto de vista, tontamente, en este momento, con el tema de los depósitos en dólares, porque en ningún momento estuvo en discusión lo de los depósitos en dólares. La fuga de capitales no es que la gente retire los depósitos en dólares. La fuga de capitales es que la gente suelte pesos, ¿no es cierto? Es decir, que ese sí es un problema, porque hay muchos pesos, digamos, ¿no? Pero creo que, digamos, los problemas de índole fiscal, monetario, que todos los conocemos, ¿no es cierto? Es decir, se terminaron los superávits, el gobierno gasta mucho, emite mucho, el déficit, en fin, toda esa... Yo creo que eso finalmente se va ajustando, bueno, con un dólar más cerca de 5 pesos que de 4 pesos. Digamos, diría mi abuela, 15% es una devaluación en la Argentina. ¿Eso es devaluación, digamos? Ahora, déjame repreguntarte a lo que venías mencionando. Uno de los puntos es que vos decías fuga de capitales es te entregan los pesos y se llevan dólares. El hecho de entregar pesos y se lleven dólares seca la economía, seca bastante de pesos. Obviamente. Entonces eso también tiene un límite. Hay un punto donde no va a haber más dólares porque no sobran, no va a haber más pesos, bueno, porque no sobran tampoco dólares, y no es mucho el en tema, ese valor y bueno, fijando. Y el tipo, y vos fíjate, el tipo que está endeudado en pesos y guarda dólares, y a ese le va costando cada vez más guardar los dólares, en la medida en que la tasa de interés es lo que justamente le va ajustando. Yo creo que finalmente, digamos, lo que estamos viendo en forma desordenada, con una pésima comunicación del gobierno, es decir, el gobierno es extraordinario para comunicar vía carta abierta. Ahí es espectacular el gobierno, ahí tiene, digamos, toda la sensiblería, la cosa emotiva, ahí el gobierno, y ni hablar como le fue en las elecciones, ahí el gobierno llega bien. Ahora, para comunicar al mundo económico, ahí el gobierno tiene alguna dificultad, evidentemente, ¿no es cierto? Y creo que en definitiva hemos vivido, insisto, y vamos a seguir viviendo, semanas de gran calentura, de gran fastidio, porque obviamente hay muchísima gente en la Argentina que viaja, que consume productos que están ligados al dólar, hay mucha gente que lo consume sin darse cuenta también, y entonces hay como un gran fastidio con el dólar, ¿no es cierto? Este tema de la DGI, esta es una novedad, digamos, que en las experiencias anteriores de control de cambio, en los 70 y en los 80 no existía. Recordemos, muchachos, en los 70 y en los 80 no existía la DGI, no había computadoras. Hoy, digamos, la AFIP sabe con quién te acostás, con quién te levantás, cuánto gastaste en el desayuno, cuántas tarjetas de crédito tenés, cómo movés la guita blanca, todos saben, digamos. Entonces, eso es una novedad que también me parece que hay que meterla en este combo, que sería la existencia de la tecnología y la informática y la capacidad de la AFIP de perseguirte, digamos. La voluntad política para hacerlo. Este es un gobierno, a diferencia, ¿cuáles fueron los últimos gobiernos del control de cambios? Digamos, una parte del gobierno militar, Viola, Galtieri, digamos, es decir, cuando estalla la tablita, era un gobierno medio en retirada, digamos, políticamente el gobierno de Viola era digamos, todo el mundo recuerda, no tenían poder político, digamos, porque además se venía de una crisis económica. En el Banco Central había 4.000, 5.000 millones de dólares. Le pasó lo mismo a los radicales al final de Alfonsín. También intentaron un control de cambio. En el diario Ámbito Financiero no podíamos poner la palabra dólar en la tapa. Y era un gobierno democrático, ¿no es cierto? Pobre Alfonsín, fue el final del gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Pero quiero decirte, eran todos gobiernos débiles políticamente, sin reservas y sin soja, y sin DGI.
Acá tenés Cristina con el 54%, que además ella está convencida de que nadie entiende nada y que ella es la que entiende cómo es la economía, digamos. Fíjate lo que pasó en el grupo de los 20. La decisión política del gobierno, la DGI, la soja, y todavía tenés 40.000 millones de dólares de reservas, digamos. Por eso yo creo que lo que hay es una calentura, no una crisis. Ahora, lógicamente, si el gobierno no va a frenar el volumen de gasto y el gobierno va a seguir emitiendo como emitió, sobre todo en este último año, donde en el Banco Central se emitió, yo te diría, el doble de lo necesario. ¿No dio señales de eso en algún momento? El hecho de decir, por ejemplo, el tema de los subsidios, aunque recién empieza, sí, como señal, de hecho, tenemos en cuenta el problema, o sea, ¿no le dio una señal al mercado ahí? Pero yo creo que lo que está ocurriendo en la Argentina es un saludable ajuste fiscal. Lo que pasa es que el gobierno tiene una enorme dificultad de comunicarlo. Al gobierno lo que le gusta es decir, te voy a perseguir con la DGI, entonces Guillermo Moreno, ya están las anécdotas de que otra vez con un revólver arriba de la mesa llamó a uno de la casa de cambio. El gobierno disfruta con esa pelea. Y yo creo que en alguna medida también la presidenta, digamos, porque finalmente, digamos, la presidenta se ve que le gustan las peleas. Fíjate lo que fue la crisis con el campo. Es casi la misma historia. Bueno, estaba Néstor ahí. Está bien, pero quiero decir, es una situación que económicamente no era tan dramático. Todos los economistas de derecha, de izquierda, todos dicen, hubieran dejado subir el dólar, hubiera subido solo, se hubiera colocado 4.50, 4.70, todo el mundo contento, el gobierno hizo el ajuste, las retenciones se iban a cobrar con el dólar a 4.50, 4.60, no se hubieran perdido reservas, le hubieran echado la culpa a la crisis internacional, todos felices. Bueno, se empacó Mercedes Marcó del Pont en una especie de fanatismo antimonetarista, como para demostrar que ella podía emitir todos los pesos que se le dieran la gana y que no había ningún problema y que eso no generaba inflación. Y bueno, y la llevaron a Cristina a esta situación. Estuvieron regalando dólares en la campaña electoral y ahora ¿cómo haces para blanquear y decir, sí, la verdad, habría que haberlo puesto a 4.50? Había algunos economistas que también proponían eso y que estaban de acuerdo con eso, inclusive en las reuniones del Banco Central, creo que era Kicillof que decía que la inflación no generaba, la emisión no generaba inflación. Claro, pero vos fíjate la locura en la que estamos, porque es incluso por ahora entretenido, ¿no es cierto? Más allá de la gente que se angustia, que tontamente va a los bancos, corre riesgo. Imagínate la gente con los dólares en la casa, en la calle. La historia nos condena. Fíjate la desconfianza que tiene la gente, que muchos prefieren, digamos, bueno, arriesgarse a los ladrones. Ahora, ¿no? Déjame remontarte ir atrás un segundito. Dale. Vos hacías una descripción de los pensamientos de cada uno de los partícipes hoy o protagonistas de la historia. ¿Cuánto de eso es información cuando vos hablás con los que entrevistás, con tus columnistas, etcétera? ¿Cuánto es imaginación de que lo que nosotros creemos que piensa y ahí está el problema, porque la imaginación es grave en esos casos? Sí. ¿Y cuánto es información que trasciende realmente de ellos? No, digamos, yo te diría que lo interesante que está pasando con el gobierno ahora, posiblemente por la ausencia de Néstor y hasta que Cristina, bueno, reafirme autoridad, que yo creo que eso va a ocurrir, digamos, es que hay muchas internas dentro del gobierno y eso para el periodismo es genial. Es decir, cuando el gobierno empieza a pelearse y empiezan las internas, ha pasado en todos los gobiernos, pero especialmente en los gobiernos peronistas, siempre se dividen en dos. Digamos, los ortodoxos, los revolucionarios, los celestes era con Menem y los rojos Punzó. Ahora, digamos, están los halcones y las palomas. Entonces, ¿qué suelen ocurrir cuando las cosas, bueno, no van tan bien? Cuando empiezan los problemas, en un club, en una familia, en un gobierno, se dividen, digamos. Esa división al periodismo le viene fenómeno, porque entonces te empiezan a contar, empiezan a ponerse celosos. Entonces, ahora están todos celosos de Echegaray. Como Echegaray apareció como el gran, digamos, la gran luz en el firmamento, entonces están ahora celosos Vudú, ahora también estaban todos celosos de Vudú, entonces ahora medio como que le bajaron el copete a Vudú, y eso te van contando los ministros, te van contando las cosas de los demás, ¿no? Como el mejor momento de una novela, lo vamos a dejar ahí, en el mejor momento de esa novela. Willy Coban, muchísimas gracias por venir aquí. Gracias a ustedes. Un placer realmente tenerte. Rubén, se nos fue el programa. Lamentablemente. Nosotros nos encontramos entonces el próximo martes en esto que se llama Futuros y Opciones.